¿Cuántos podrían haber imaginado que el presidente Peña Nieto convocaría un debate sobre la regulación del consumo de marihuana cuando llegó a la presidencia hace 3 años? También, ¿cuántos habrían imaginado la cantidad de países desde Canadá o estados de Estados Unidos o de otras partes de América Latina que han avanzado en ese sentido? La verdad es que hace 3 años habría sido difícil imaginar todo este avance, sobre todo su rapidez. Y en consecuencia la pregunta es si ha avanzado ahora tan rápido. ¿Cuánto puede tardar aquí y en otras partes del mundo que el mismo tema vaya extendiéndose y se despenalice la marihuana, ya sea para uso medicinal o para otros usos como incluso el recreativo? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y vamos a regresar aquí a tener nuestra discusión con 2 especialistas, aprovechando o en el marco de los foros que esta semana iniciaron ya, el Foro Nacional sobre la regulación de la marihuana que convocó y el gobierno de la República y implementa la Secretaría de Gobernación, y también otro foro que se lleva a cabo convocado por el Congreso. Cuando inició el actual gobierno, nadie habría previsto que el presidente Enrique Peña Nieto convocaría un amplio debate sobre la regularización de la marihuana ante su manifiesta opinión contraria al tema. Un fallo histórico de la Suprema Corte en 2015, que autorizó el uso recreativo del cannabis a 4 ciudadanos, lo convenció de abrir la discusión pública. La decisión debilitó las posiciones más radicales a favor del prohibicionismo y abrió un boquete a la política de drogas, que en la última década ha sostenido la guerra contra los cárteles con un saldo alto de víctimas y violaciones a los derechos humanos. El debate se desarrolla a través de 5 foros con expertos y miembros de la sociedad civil, con posiciones muy diversas. El debate puede desembocar en una iniciativa del propio Peña Nieto, aunque la expectativa es que se reduciría la despenalización con fines médicos, a diferencia de varios estados norteamericanos que se extiende hasta fines recreativos. Esto serviría además al gobierno para construir una postura más allá de la guerra contra las drogas, ante la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre Drogas, que se llevará a cabo en Nueva York entre el 19 y 21 de abril de este año. ¿Qué opinan los mexicanos del tema? ¿Cuáles son los puntos de coincidencia? ¿A dónde va este debate? El debate sobre el uso de la marihuana arranca sin definiciones preconcebidas ni límites en la discusión, afirma Roberto Campa, subsecretario de Segov y encargado de organizar la consulta. Estoy convencido de que quienes plantean las propuestas más serias, distintas, pero las más serias, tienen mucho más elementos de coincidencia de lo que parece, sostiene. Y señaló sobre la opinión contraria del presidente que lo importante es la instrucción que nos dio de escuchar otras opiniones. Se manifestó además claramente dispuesto a que, a partir de las conclusiones de este proceso, plantear el diseño de la política pública. Antonio Mazzitelli, representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aseguró que las convenciones internacionales no prohíben a ningún país la circulación y utilización de productos farmacéuticos con base en drogas como la marihuana. Aseguró que ese tipo de productos merecen tener el mayor acceso y la máxima protección por parte de los estados. El ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, destacó que el esquema prohibicionista no ha logrado disminuir el consumo de la marihuana y planteó sistematizar temas como el uso médico del cannabis, los límites de aportación, los derechos humanos y planteó lanzar una campaña masiva de educación, información y prevención del uso de... Semana arrancó el debate nacional sobre regulación de marihuana que está organizando Gobernación a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, tras o bajo la instrucción que le dio el presidente Peña Nieto de hacer el debate más amplio y plural posible sobre este tema, con miras a que pueda traducirse finalmente en la presentación de una iniciativa que en algún aspecto busque al menos la regulación medicinal del consumo de marihuana. Pero también hay otro foro y este es el del Congreso, y como le decía en principio al arranque del programa, llama la atención que en apenas 3 años esta discusión haya llegado ya a convertirse en un debate nacional y que haya sido el propio Ejecutivo que se ha manifestado
Personalmente, el presidente Peña Nieto ha dicho que está en contra, que su opinión es contraria a cualquier tipo de legalización o despenalización de la marihuana. Pero a pesar de eso, el foro está en marcha y me da mucho gusto que le entremos a discutir qué es lo que ha movido el debate, qué es lo que ha movido los consensos, qué es lo que ha movido a distintos países a avanzar hacia la quita de prohibición sobre el consumo de marihuana en distintas formas y en distintos países. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros Leopoldo Rivero. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Estudios sobre la Cannabis y además es el editor de la revista Cáñamo. Me da mucho gusto, Leopoldo, que estés con nosotros. Un placer. Gracias, buenas noches. Un placer recibirte. Y bueno, pues sí, la verdad es que lo primero que salta a la vista es que un presidente que llega, incluso fue su promesa de campaña, desde campaña dijo no a la regularización, luego llega a la presidencia y dice no. Y a pesar de eso, a los 3 años, ¿qué es lo que pasa desde tu punto de vista que lo llevan a decir, ok, yo sigo pensando que no, pero hay que aceptar la necesidad de que haya un debate amplio sobre este tema? Bueno, lo que vemos en el mundo es que el consenso se ha roto. Definitivamente ya no todos los países están de acuerdo con mantener la prohibición, sobre todo cuando es tan costosa. Y México me parece que es uno de los principales países que ha pagado un alto costo en vidas, en dinero y en seguridad por mantener esta prohibición. Entonces vemos que este consenso a nivel internacional se ha roto y que cada vez más países comienzan a legalizar. Uruguay fue el primer país que a nivel nacional... pionero con la presencia de Mújica. Ajá, así es. Canadá va a legalizar el próximo año, algunos estados de Estados Unidos han legalizado el uso recreativo y California todo parece indicar que va a legalizar en este año. Entonces, pues definitivamente ante esta situación yo creo que... Carolina, que es uno de los estados más ricos de Estados Unidos. Bueno, la propia capital de Estados Unidos, Washington, D.C., tiene legal el consumo recreativo y pues ante esta situación me parece que a México no le queda otra, está como en una posición estratégica junto al mayor consumidor de drogas del mundo y finalmente pues tendrá que avanzar en ese sentido. Pero solamente ayer lo decía Masitelli, el representante de UNODOC de la Naciones Unidas, la Oficina para México de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, lo decía, lo que no le recomiendo a México es que simplemente lo haga por copiar a lo que está sucediendo en Estados Unidos, su vecino, y en efecto, una fuerza de atracción muy fuerte y vas a participar en una protesta seria. Seria, la más. Oye, estamos viendo, ya están los foros, hace tiempo que nos venimos platicando del tema, y ahí están los foros convocados por la presidencia, por el Congreso. Es correcto. La velocidad a la que va esto es muy alta. La verdad es que sí, pues gracias a que la sentencia de la Corte, pues como lo platicamos en aquella ocasión, habla ya de la existencia de un derecho, ¿no? Del desarrollo de la personalidad. Como platicamos, algo que la Corte viene abordando desde 2009, con resignación de sexo, después la primera sala con divorcio necesario y ahora se aplica este derecho para el caso del consumo de la cannabis y entonces pues fuerza una reacción pues en dominó muy interesante y que la verdad pues, es de celebrarse y que esperemos que ahora sí toque regular. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Porque también parece como si fueran los primeros foros que se hubieran organizado, como si no lleváramos por lo menos 5 años organizando foros en diputados, en senadores, trayendo a gente reconocida internacionalmente. Y se han presentado pues más o menos unas 5 o 7 iniciativas de ley muy serias que se han quedado en comisiones. Entonces... A ver, estoy de acuerdo, pero digamos que la voluntad política que se expresa en una convocatoria presidencial sí tiene alguna diferencia respecto a los que ha habido. Ahora, lo dices y lo dices bien y lo pongo sobre la mesa para los dos, pero es curioso ver este juego institucional en el que, como dices, la Corte está a favor de garantizar el derecho a consumir, incluso en términos de lúdicos, mientras el Ejecutivo y otros poderes, en el caso del Congreso, pues, ha sido omiso o remiso, no sé cuál es la palabra, pues pero sí, las dos pueden ser. Y en el caso del gobierno, del Ejecutivo, pues hasta ahora lo que había mantenido es una negativa. Entonces sí tienes un choque institucional que a lo mejor explica por qué no camina. Y enfrente, pues la presión internacional. ¿Cómo lo ves tú? Pues me pareció muy
loable la decisión de la Corte, nos habla de una independencia de los poderes. Me parece que eso es interesante en términos de nuestra democracia, de ver cómo de alguna manera los poderes están dialogando. Surge este foro, este debate del gobierno, y luego surge el foro del poder legislativo. Creo que es muy bueno ver eso, ¿no? Pero al final de cuentas creo que lo que está de fondo es los derechos de los usuarios, y creo que en ese sentido el debate del gobierno no apunta a eso. ¿Por qué? A ver, eso es interesante. Para ti, ¿tú estás de acuerdo con Leopoldo que el debate que está tratando de impulsar el gobierno no necesariamente está tratando de hablar de derechos? O sea, ¿cómo lo ven? ¿Como una simulación? ¿O como para tratar de orientarlo solamente hacia, digamos, conducirlo a la mínima? Pues lo que llamó la atención para las personas que estamos involucradas en este debate fue el contenido de la convocatoria. Parece que estamos discutiendo si existen o si no existen derechos, cuando eso ya no está a discusión. En este sentido, pues diversas personas y organizaciones que estamos en esto, lanzamos una carta hace más o menos un mes, precisamente pues un poco sorprendidos con este contenido y diciendo que aquí no se discute lo que la Corte ya dijo, más bien se parte de lo que ella dijo, y la pregunta es ¿cómo? O sea, a ver, lo que están diciendo es, ¿estos foros son un retroceso? No, yo creo que es un poco adelantado decir eso, ¿no? En el caso de los foros del Ejecutivo, el contenido de la convocatoria sí parece que está poniendo a discusión cosas que ya se dijeron. Entonces, pues preguntarle a la gente si, o sea, ellos creen que hay un derecho, pues la esencia del control constitucional es contramayoritario, ¿no? O sea, esto es, la Corte es un órgano que no es democrático, que defiende los valores del constituyente permanente, ¿no? Es el guardián. Es correcto. ¿No? Y entonces, esto es aquello que no está sujeto al vaivén político. Esa es precisamente la lógica de una constitución, ¿no? Su permanencia más allá de las coyunturas electorales y de los argumentos de oportunidad. Entonces, si el máximo intérprete ya te dijo, de este texto se desprende la existencia de un derecho fundamental. Te puso la vara aquí, digamos. Es correcto. Entonces, ahora tienes tú que empezar a partir de esta altura. La pregunta es, ¿cómo hacemos que ese derecho sea exigible? Hay una frase que nos gusta mucho decir a los juristas, que es tomarse los derechos en serio. Pues tomarse los derechos en serio quiere decir garantizar su exigibilidad. Ayer precisamente trataba yo este tema en la mesa de debate que me tocó estar en el Senado. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es replantear el presupuesto. O sea, hoy en día, del total de presupuesto asignado a la política de droga, el 97% se asigna a seguridad y el 3% a salud. Pues ese es el punto de partida. Si estamos pensando en una política que se centra no en un problema de seguridad, sino en un tema de salud y de poner al usuario al centro, pues tenemos que empezar con esto de pesos y centavos, ¿no? Se hace una transferencia en las proporciones, cargar mucho más hacia salud y la prevención que respecto a las medidas punitivas. Voy a tener que hacer un corte rapidísimo y regreso contigo sobre cuáles son entonces, si estos foros, digamos, en eso ustedes más o menos coinciden, se han quedado un poco cortos respecto de la decisión que ya había tomado la Corte. ¿Qué es lo que se puede esperar de ellos? ¿Cuáles las expectativas? Si va a desembocar esto, como se ha sugerido al menos por el subsecretario Campa, en una iniciativa, y qué clase de iniciativa podría ser la que pudiera venir de estos foros. Quedé con una cuestión antes de irnos a Corte. Si ustedes lo que ven es que este foro, digamos que arranca con un planteamiento anterior al que debió haber sido a partir del fallo de la Corte, que reconoce el derecho al consumo, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué esperas que surja de esto? Porque hasta donde he leído, y Campa lo dijo esta semana en alguna entrevista, hay el compromiso de que las conclusiones puedan traducirse en una iniciativa. Bueno, yo el foro del Ejecutivo lo veo definitivamente como una estrategia dilatoria, como para pues pasar, digamos, dejar pasar el tiempo y también un poco como pasarela para que los políticos puedan decir que están de acuerdo con el uso medicinal, que es uno de los consensos que sí hemos visto, ¿no? Que todo el mundo está de acuerdo. ¿Quién podría estar en contra del uso medicinal? Del foro del Poder Legislativo me parece que está un poco mejor armado, está mucho más estructurado,
Y creo que pues de ahí valdría la pena que pues tuviéramos una propuesta de iniciativa, pero que atendiera el meollo del asunto, que a mí me parece que es la producción, la producción y la autoproducción de la cannabis. Creo que en ese sentido lo que tendríamos que esperar es que no se planchara las leyes de tal manera que permitiera el acceso, o que las plancharan para que las compañías farmacéuticas o las compañías que producen con fines recreativos vinieran ahora a hacer negocio aquí y dejando fuera la lucha pues ya histórica de los usuarios de cannabis desde 2001, que pues ha buscado que se reconozcan sus derechos, que ya los reconoció la Corte, pero que se hagan efectivos, como la parte del autocultivo y como la parte de acceder de manera segura a la sustancia. A mí me llamó mucho la atención ayer una intervención, Luis, en uno de los foros, la del representante de la oficina de UNODOC, del el delito Masitelli, que dijo que en ningún lado del mundo, en la ONU, incluso en ninguna organización internacional, prohíbe la circulación de marihuana con fines medicinales, como diciendo, si no está prohibido, y uno se pregunta, pues si no está prohibido, pues entonces estaría permitido, pero en todo caso es un planteamiento distinto al reconocimiento del derecho del consumo. ¿Cómo interpretas tú esa postura en este caso de la oficina de la ONU? Bueno, lo que pasa es que los tratados internacionales pues contienen derechos o regulaciones, pero también, o sea, luego está el derecho interno, ¿no? O sea, los tratados el consumo personal. Yo prefiero decir consumo personal que consumo recreativo, porque ese consumo tiene muchos otros fines aparte de la mera recreación. Entonces, me parece que no quieren entrar o no quieren dar la señal de que definitivamente lo que hay que debatir es eso, porque eso es lo que ha impedido que entremos al uso medicinal. El hecho de que la gente no o la intención de que la gente no consuma marihuana con un uso pues por su propia, que no es medicinal, el uso no médico también se le llama. Entonces creo que la señal es, digamos, limitada, ¿no? Como decir que la ONU manda la señal de que podemos debatir el uso medicinal. Y eso es lo que yo creo que a eso se han circunscrito diversos actores de los que han participado en el debate, a decir, bueno, estamos de acuerdo con el uso medicinal, pero hasta ahí, ¿no? O sea, políticamente, digamos, lo políticamente correcto sería decir, bueno, entrémoslo, pero no más a lo medicinal. Me parece ¿Es lo que están tratando de decir, que por ahí se está tratando de inducir por ahí el tema? Pues ese históricamente ha sido como la parte más safe, ¿no? O sea, porque pues es más fácil decir que no a la gente tirada en la calle sin oficio ni beneficio fumando marihuana, pero sí a los niños que tienen epilepsia están convulsionando. O sea, pero en realidad pues esto descansa sobre una fuerte estigmatización sobre el uso del cannabis. O sea, y vuelvo al tema, pues ignorar lo que ya dijo la Corte, que es el ejercicio de un derecho fundamental. Entonces eso es lo que creemos que no debería estar en discusión, y la pregunta ahora es cómo regular. Y entonces pues vamos a hablar, pues, ¿cómo abastecernos? Pues puede ser dispensarios, clubes de cannabis, autocultivo. La parte comercial, la parte fiscal. Claro. Pero antes de eso, seguimos teniendo algunas dudas. Voy a tener que hacer otro corte más rápido, pero las dejo planteadas, y es, a ver, depende lo que se espere y lo que pueda, o la expectativa que haya de estos foros, que estarían reflejando la postura de las fuerzas políticas sobre si esto tú coincidirías. Ahora te lo voy a preguntar si es una táctica dilatoria, si se está mandando como el mensaje de vamos nada más por la parte de medicinal y lo otro lo dejamos para pues, quién sabe para cuándo, o si son malas o buenas señales las que está enviando la participación de UNODOC. En fin, creo que en este momento saber hasta dónde llega la voluntad de alguna manera te puede decir hasta dónde puede llegar las expectativas. Y me quedé con una pregunta que sobre la mesa, y era, en función del diagnóstico que has hecho, que te parece que es dilatorio, que las señales de la UNODOC son tratar de orientar la discusión hacia la parte medicinal, ¿qué esperas? ¿Dónde crees que desemboque esto? Pues ¿A dónde nos pueden llevar estos 5 foros? Creo que nos van a ayudar a identificar a los actores que están, digamos, más liberales, menos liberales, que vamos a poder identificar mapa de actores. Ajá, definitivamente, y creo que, bueno, creo que lo que sí, el gran logro de estos foros es que
que hay una intención de reconocer que el debate de si legalizar o no ya está rebasado. O sea, el verdadero debate es cómo regular. Eso es lo que me parecería un desperdicio de estos foros, o me parece un poco de que no hay una intención clara de los mismos que lo proponen, no hay una intención clara de decir estos foros van a servir para. Y creo que en ese sentido, pues se esperaría que se generaran no una, sino varias iniciativas, porque el tema de la cannabis es amplio. Hay que regular, digamos, desde el uso personal hasta el uso industrial también, ¿no? Que también por ahí ya hay una iniciativa de una diputada, me parece, que ya va en ese sentido, de normar la cannabis que no tiene un gran porcentaje de tetrahidrocannabinol, la sustancia activa. En ese sentido, creo que sí podríamos tener un mapa interesante, y lo que digamos, los grandes ausentes en el foro me parece que son los usuarios. No hay usuarios, o no hay, bueno, no hay ciudadanos que son los que más afectados por las políticas. ¿Organizaciones sí? ¿Suficientemente representadas? Pues no, ¿Tampoco organizaciones de la sociedad civil? Pues ¿cuál podría ser? No, los centros de integración juvenil dicen que son una organización, pero están financiados por el gobierno, entonces no creo que cuenten como una organización de la sociedad civil. O sea, son voces de expertos. Pues no sé si de expertos, pero sí de gente que está en contra, ¿no? No todos, ahí está Juan de la Fuente. Ah, bueno, pero no, Castañeda. Su servidora. No, pero Luisa. bueno, sí. La gente de México Unido, bueno, hay todo. Hay varios. México Unido, que empezó con el tema de los amparos. Es correcto. ¿Tú qué esperas? Yo... ¿No son las intenciones claras? ¿O sí, cuáles son? A ver, yo diría que hay una intención clara de tomárselo en serio, y parece que el tema medicinal camina. No tiene mucha bronca. Sí, pero, digo, pero al final ya pues todo esto es especulativo, ¿no? O sea, porque necesitamos que terminen cada uno de los foros, que de cada una salga una iniciativa, y que después esa iniciativa se procese dentro del Congreso de la Unión. Entonces, estamos hablando de, pues digo, ojalá y sea pues antes de que termine este periodo de sesiones, o pues si no el que sea, o sea que este año hay algo, pero a mí no me gusta dar estas predicciones, porque pues tenemos toda una cantidad de variables que no conocemos y que no podemos controlar, ¿no? Yo espero que salga una iniciativa tanto medicinal como para uso personal. A ver, déjame ponerlo de otra manera. En función de cómo están convocados, ¿tú crees que haya las condiciones para ir más allá de la regularización medicinal? Yo creo que en cumplimiento de la sentencia de la Corte, Debía. por lo menos tienes que tener una descriminalización efectiva. Por lo menos. O sea, a mí me parecería pues muy decepcionante, por decirlo menos, y además materia de una nueva ola de amparos, que siguieras A, criminalizando, o B, no poniendo las condiciones de ejercicio del derecho. Y eso también sería reprochable vía amparo, ¿no? A ver, yo me pregunto, de las intervenciones que acaba de haber en el primer día del foro, una descriminalización efectiva sería lo que propuso el Canadig, ¿no? Incrementar las dosis. Pues, no necesariamente, porque finalmente... Saldrían muchos de primodelincuentes de la cárcel, ¿eh? No sé exactamente cuántos, pero bueno, el porcentaje es muy alto. Ahí hay una iniciativa muy buena del senador Roberto Gil, que presentó hace ya más de un año, precisamente para una preliberación de personas que fueron sorprendidas con menos de 50 gramos, y que no habían cometido ninguna, o sea, no se ha parajado ningún delito violento. O sea, además que tiene un efecto sobre la sobrepoblación carcelaria muy importante, además de un ahorro para el gobierno federal. Pues eso es algo que, o sea, sin duda tendría que... ¿Eso contribuye o contribuiría a la descriminalización? Sí, pues yo no creo que tanto, en el sentido de que se ha visto que muchos policías, para extorsionar a los usuarios, siempre traen un gramo más, ¿no? O sea, si el usuario trae 5 gramos, que es la cantidad actualmente no penada, se convierten en 6. Aparecen 6 gramos, y eso ya hace del usuario sujeto de otra categoría legal. Entonces creo que en ese sentido es limitado, aunque me parece que sí es marcar un límite por parte del gobierno, o sea, decir, estamos dispuestos a aceptar esto. Pero me parece que lo de fondo es la producción. Tenemos que regular la producción, y creo que en ese sentido no estamos viendo en los debates modelos de regulación para esto.
Yo ayer sí hablé. Ah, bueno, sí lo Sí, mencionaste, sí, pero, sí, pero el no tema- está como tema, pues. Pero sí es fundamental, porque puede ser incluso no prohíbe una circulación con fines médicos, pero ¿y de dónde sale? ¿Cómo No, entra? ¿Quién sí, la usa? bueno, ¿Quién o la sea, pone? Tienes el problema de la puerta de atrás, que como es conocido, que pues en Holanda sí ha estado durante 20 años. Tienes también el modelo Portugal, que es una descriminalización efectiva de todas las drogas, que en mi opinión personal es hacia lo que debemos tender. O sea, los usuarios no tienen por qué estar en la cárcel si no generan un daño a terceros. Pues una persona que consume drogas con una persona que consume alcohol. O sea, digo, depende de la droga, depende del patrón de consumo. El problema es poner las cosas en blanco y negro, ¿no? Pues sí, pero una de las conclusiones con las que yo me quedo en estos primeros 2 días, a partir de las opiniones de ustedes, es que no está muy claro que estén discutiendo ya el cómo regular, sino se están discutiendo incluso pasos anteriores. Y a mí se me fue el tiempo, Luisa. ¿Ya acabó? ¿Qué puedo hacer? Se nos fue el tiempo. Lo siento mucho, pero bueno, vamos a ir sobre el tema, ¿no? Todavía hay mucho que decir, Leopoldo. Muchas Sí. gracias. Oye, y se nos olvidó hablar de cáñamo, Pues está en todos los puestos de periódicos de la ciudad y de algunas ciudades del país. pero no le han dado registro. ¿Cómo ve? Hasta en tanto no sea censurada. Mientras no se censurado. Muchas gracias, Leopoldo Rivero, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios sobre la Cannabis. Muchas gracias. Y por supuesto, el editor de la revista Cáñamo. Muchas gracias a Luisa Conesa, como siempre, abogada constitucionalista. Muchas gracias por haber estado, por haber hecho el esfuerzo en llegar en este tráfico espantoso de la ciudad. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, escuchamos aquí mañana, 7 de la tarde, desde la esquina de la información. Y mientras tanto, pásenlo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.